¿Está grabando ya?
importe de la operación, que son 48.118.312,28 euros. En cuanto al resto de las condiciones no están predeterminadas, se faculta al señor alcalde tan ampliamente como el derecho proceda para la realización de cuantos trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado y proceder a la formalización de dicha operación, en base a las instrucciones dictadas por el Ministerio competente u organismo público competente. Las entidades que una vez adoptados los acuerdos de operación de préstamo deberán esperar a que sean las entidades de crédito las que se dirijan a ellas a los efectos de formalizar la operación entre los días 18 y 25. Permitir incorporar el plazo de un mes de la formación de la operación a la central de atención. Muchas gracias, señor concejal de Hacienda. Gracias, señor alcalde. Bien, como es el secretario, vamos a aprobar el decreto 4/2012. Vamos a aprobar, se va a pedir aprobar una operación de crédito que suma un total de 48.118.311,28. Posteriormente, en los meses de junio y julio, como comentaba ayer en la comisión informativa, se establecerá nuevos plazos para las ejecuciones individuales, que probablemente haya que aumentar sensiblemente esta cantidad inicial. Con esta línea de crédito se procederá al pago de muchísimos proveedores, que son ahora mismo deudores del ayuntamiento, y creemos que es muy importante desde el gobierno aprobar esta línea de crédito. Las consecuencias serían muy importantes, como se ha comentado, cuando se ha aprobado el plan de ajuste, que haya conseguido el pago de las participaciones en tributos del Estado, y con ello se nos privaría de unos ingresos que tenemos mensuales que son muy importantes en este ayuntamiento para el pago corriente de la casa. Es por ello que este equipo de gobierno debe la responsabilidad del pleno para sacar adelante esta línea. Gracias. Muchas gracias, señora Alcedo. Sí, buenos días, señor alcalde. Ya que el concejal de Hacienda acaba de solicitarnos a la corporación la responsabilidad para sacar adelante este punto de la concertación de operación de crédito para el pago a proveedores, sí que me gustaría decir que dentro de ese ejercicio de responsabilidad, una vez más, el Grupo Municipal Socialista tiene que decir al equipo de gobierno del Partido Popular que la información que se nos ha proporcionado, una vez más, no lo que hace referencia concretamente a esta operación de crédito, sino en general, desde que se ha elaborado el plan de ajuste, ha sido escasa y sesgada. Desde que se ha traído a la pasada sesión plenaria ese compendio de cifras, ese plan de ajuste para enviar al Ministerio de Economía y Administraciones Públicas, no hemos vuelto a tener ninguna noticia más sobre, insisto, ese compendio de cifras. Es decir, eso no dejaba de ser más que unos números, pero a esos números había que aplicarles una serie de medidas. Medidas que también pueden tener muchísimo que ver con esta operación de crédito, ya que esas medidas van a ser aquellas que nos van a dar la posibilidad de que las arcas municipales puedan hacer frente a esta operación de crédito. Conocemos, lo poco que conocemos por los medios de comunicación, información que normalmente suele sacar a la luz el señor alcalde, tan pronto nos dice una cosa como nos dice otra, tan pronto parece ser que la escuela infantil, en cuanto a las medidas que se puedan tomar, ¿no?, dentro de ese plan de ajuste se va a privatizar, tan pronto no se privatiza, dice que los servicios se van a seguir prestando a los mismos, pero si los servicios se van a prestar de la misma manera, hay
ahora en los medios de comunicación, luego donde digo Diego, porque parece ser que el equipo de gobierno se reúne con los trabajadores, con los sindicatos o con la Junta de Personal y Comité de Empresa y parece ser que lo que había dicho ha dejado de decir. En fin, realmente nos piden responsabilidad a los diferentes grupos de la oposición y nosotros realmente no sabemos en muchas ocasiones qué es lo que estamos apoyando, en definitiva, qué es lo que estamos aprobando, porque insisto, seguimos aprobando cifras. Ahora mismo traemos una operación de crédito, aprobación por mayoría absoluta, además, a esta sesión plenaria sin saber qué medidas tenemos que tomar al respecto, dentro de ese plan de ajuste para poder llegar a abordar el pago de esta operación de crédito. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Romero. Señor Arias. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues vamos a ver si hoy efectivamente sometemos, aquí en el Pleno se somete la aprobación de este préstamo promovido por el Gobierno Central para pagar las deudas a proveedores en un plazo ridículo, pequeño, de 10 años para la cantidad esta que nosotros nuestro ayuntamiento tiene. Hasta ahí lo entendemos todos. Lo que ya hay unos cuantos puntos que entendemos por nuestro grupo político y que son varios y además todos importantes porque se va a decidir cómo y cuándo sin saber eso. Vamos a ver, una es básica y fundamental. A este ayuntamiento el Gobierno Central le autoriza en la actualidad a pedir un crédito, en este caso nuestro concreto de 48 millones y 111.000 que son euros, que se deben pagar en 10 años. 10 años es una cantidad astronómica para que un ayuntamiento con estas características podamos hacer frente a eso. Pero bueno, por este crédito el gobierno ha marcado los plazos, no sabemos en función, es también comprensible que por suerte para el gobierno de este o el otro, que sea, hay pocos ayuntamientos con unas deudas tan astronómicas y de difícil solución como este, pero hay una cosa que no entendemos. Si a una entidad bancaria hiciera una operación de tesorería, una crédito hipotecario con una familia, con cualquiera, y llevaran a la familia a firmar al notario sin saber qué tipo de interés iba a pagar, estarían los culpables, saldrían los medios de comunicación. Bueno, pues yo creo que esto es algo que el gobierno nos ha hecho por nosotros. Nosotros vamos a aprobar o rechazar un crédito para salvar la situación del ayuntamiento sin saber a ciencia cierta qué tipo de interés tenemos que pagar. Se hablaba del 5%, luego ya se llega incluso al 7%, que puede que sea menos, pero yo creo, vamos a ver, que ellos, el gobierno, cuando saca un plan de esto, debería ser más claro, aparte que salieron unos tiempos muy injustos, pero además de eso, da igual, que más da un mes más que un mes menos, y que aclaren todos, bien ustedes van a pagar un crédito al 6,5% con estas cantidades, eso es lo más lógico para hacerlo. Bueno, en la documentación que hubo en nuestro poder sobre este tema tenemos que de los intereses del 5 al 7, barajando un 6,5%, estas cifras comprometen más el poder saldar la deuda en el doble de años. En 20 o 25 años nosotros sería un plazo prudencial y normal para poder intentar salvar, pero en 10 años lo veo muy difícil porque no sé dónde se va a hacer, no sabemos, ¿no? Luego, si el crédito autorizado en este ayuntamiento que hablamos es de 48.118.000 euros, los intereses que esto va a generar, que hay que sumar a lo que se pide, rondan, yo por las cuentas que he sacado, los 19 millones de euros. 19 millones de euros que hay que pagar a mayores. El ayuntamiento por esta cantidad anualmente, según vienen siendo unos 7 millones los que tenemos que pagar anualmente para ir saldando esta deuda. 7 millones de euros. Entendiendo que solo en los 2 primeros años solo se va a pagar los intereses, por la carencia. Entonces, pero 7 millones de euros a mí me parece mucho dinero para el ayuntamiento. Luego, si la deuda real, que no queda solo en los 48.000 euros más de los
hay que hacer frente, también ir haciendo frente en este periodo. A esta cantidad hay que sumar, claro, los más de 10 millones de nóminas del personal, que es lo que preocupa a los proveedores, pero preocupa las nóminas del personal. Tenemos que añadir en el gasto anual los 10 millones de euros anuales de los trabajadores. Y hay que pagar los demás servicios, hay que pagar el gasolio, hay que pagar la luz, en fin, el funcionamiento, que abrimos la puerta como es igual que una empresa. La empresa llega por la mañana, se enciende los ordenadores y empieza a gastar dinero. Pues esto nos pasa igual, yo lo veo bastante difícil. Pero en todo este asunto hay una cosa que nosotros no tenemos duda. Es la situación, esta situación que ahora estamos viviendo está originada solo y exclusivamente por la irresponsabilidad e ineptitud de los gobiernos anteriores. Eso hay que dejarlo, por lo menos nuestro grupo político quiere dejarlo muy claro. Nosotros, este ayuntamiento, digo nosotros, este ayuntamiento, no hay que olvidar, en estos momentos, si la deuda que nosotros tenemos ahora mismo no superara los 35 millones de euros, no habría ninguna duda que se podría hacer frente. Que era una deuda, se puede asumir y no habría ninguna duda en que esto podría seguir adelante sin ninguna dificultad, sin integrar ni puestos de trabajo ni nada, porque se podría asumir. En estas condiciones lo veo muy difícil. Entonces, pero aquí, claro, también hay las víctimas y los triunfadores. En este caso son los especuladores. Aquí, vamos a ver, los bancos, nosotros los vecinos tienen que pagar. Tienen que pagar porque esto no va a salir de nada más que los vecinos. Y yo como vecino entiendo que voy a tener que pagar más por la ineptitud que se ha representado. Y como yo, los 32.000 habitantes que hay en este municipio. Bien. Pero los bancos, hay que entender que nosotros le vamos a dar 15 millones de euros que va a salir del bolsillo de los vecinos de San Andrés de Cabrera. 15 millones de euros. Pero claro, no tenemos otro remedio. Es como hace poco me decía y tenía razón, una persona decía que cuando tú tienes una casa y no tienes para comer, tienes que vender la casa y se aprovecha todo el mundo. Te abusa en el precio, te abusa en las condiciones y te abusa en todo. Pero aquí estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando del futuro del municipio, del futuro. Y tenemos que ser serios. Yo creo que igual que el Pleno cuando se habló del plan de ajuste, yo entendía, y nuestro grupo así lo entendíamos también, pues que eran momentos muy delicados y con mucha responsabilidad en la votación, en este caso nos parece lo mismo. Ahora, si nosotros no aprobamos este crédito, bueno, sí, antes escuchamos, van las participaciones que recibimos del gobierno, pero hay más también. Es que luego nosotros no tendríamos, luego quiero que me lo expliquen, no tendríamos poder de pedir un crédito y que nos lo dieran, porque no tendríamos solvencia. Que haber intervenido, es que, ¿y qué es mejor? ¿Qué es peor? Yo entiendo que una intervención siempre es humana, porque la intervención no entiende ni de humanidad ni de nada. La intervención dice dividimos entre dos y son dos, y se acabó la fiesta. Y allí no les contemos nada. Yo creo, señor alcalde, quiero que ustedes me expliquen algo de las ventajas que podemos tener con el aprobar el plan, porque los inconvenientes nosotros los tenemos. Entonces, sí que me gustaría que cuando conteste, me da igual que conteste ahora, que conteste al final de la ronda de la primera intervención, pero que nos explique usted un poco, usted, porque crea, o el concejal de Hacienda, el motivo y los beneficios que puede acarrear el votar a favor, porque lo que votar en contra sabemos que puede originar. De momento nada más y no puede más. Muchísimas gracias, señor Arias. Vamos a ver, yo no sé si contestar ahora o contestar al final, pero bueno, voy a decir algo que me ha ido surgiendo sobre la marcha. Yo quiero intentar ser lo más aséptico posible hoy, porque creo que es el día que más apoya al Ayuntamiento de San Andrés, sinceramente. Entonces, la situación que ahora mismo tenemos en el Ayuntamiento es la que hay que afrontar. Las deudas que se han ido generando y que ahora mismo están cerca de los 27 millones de euros. Yo solo digo una cosa. Si al inicio de la legislatura nosotros hubiéramos siquiera pensado
hecho de poder pagar a los proveedores es importantísimo y fundamental para la supervivencia de ellos y del ayuntamiento. Y creo que es importante. Ahora, le doy la razón. Es el tema del tipo. El tema del tipo viene condicionado por muchos parámetros externos. Y en cualquier caso, usted que es muy futbolero, igual que yo, siempre sabemos que cuando estos días atrás hemos visto los peligros de los descensos, se decía siempre, es mejor depender de uno mismo que no depender de los demás. En esta situación, si no se aprobara el crédito, dependeríamos de los demás. Dependeríamos de los demás, es decir, entiendo que nos correría riesgo el pago de los proveedores, podría correr riesgo porque es un préstamo que se pide para pagar a los proveedores, como si nos aprueban los proveedores en principio, nos les pagaría. Nos podrían intervenir, pero ya nos podrían intervenir o nos podrían embargar los tributos del Estado y esto ya quedaría secular, como se suele decir. Si nosotros dependemos de nosotros mismos, tendremos posibilidades en el futuro, según avance, tenemos 2 años de carencia, ya sabemos, según avance la economía, según avancen las situaciones, las pretensiones que se están planteando, tendríamos posibilidad nosotros de modificar las condiciones del préstamo, de alargar el plan de ajuste, y todo eso entraría dentro de las posibilidades de un ayuntamiento que se gobierna por sí mismo. Ahí es donde creo yo que está la noticia. Que hay dificultades para pagar, evidentemente, que se pagan muchos intereses, evidentemente, pero ante una situación como esta, cualquier familia en la economía familiar, si tuviera que solventar un problema que tiene en ese momento y le dan un crédito,
de operación de endeudamiento a largo plazo. De manera que no estamos aprobando el presupuesto. Por eso digo... Perdóname un segundín, me he equivocado. Si he dicho, no sé si he dicho presupuesto, he dicho presupuesto, pues lo siento y disculpo. Quiero decir que préstamo, como usted bien sabe qué quería decir. Muchas gracias por la interrupción, señor alcalde, pero lo que estaba diciendo es que le traiciona su mala conciencia, tal vez porque haya leído esta mañana en los periódicos que los ayuntamientos también con dificultades han aprobado su presupuesto y usted quedó de traerlo aquí a este plenario del mes de febrero, estamos en mayo, y todavía no sabemos absolutamente nada. Yo debo decir, señor alcalde, que en este pleno, más que en ningún otro, cuando le miro a usted, pues no veo a un señor con pelo limitado y que se apellida Chamorro. Veo más bien a un señor con barba, con gafas y que se apellida Rajoy. ¿Cómo puede decir usted que si dependemos de nosotros mismos o si dependemos de los demás? Este es un ejemplo más, una nueva muestra de hasta qué punto estamos intervenidos como ayuntamiento. Lo hemos denunciado en el pleno famoso del plan de ajuste, y tampoco se está aprobando el plan de ajuste como he escuchado en alguna intervención anterior. El plan de ajuste se supone que ya está aprobado. Otra cosa es que haya que desarrollarlo y haya que ejecutarlo. Y que desde la responsabilidad que se pide a los grupos de la oposición no sabemos ni cómo se va a desarrollar, ni cuándo, ni cómo se va a ejecutar, ni de qué manera. Lo que sí sabemos, como también se ha dicho en este pleno, es que el señor alcalde de vez en cuando tiene ocurrencias y hace declaraciones y salen titulares. Declaraciones, ocurrencias y titulares que no siempre son coherentes, más bien casi siempre son incoherentes y contradictorias consigo mismo. Bueno, este es un ejemplo, este pleno es un ejemplo más de hasta qué punto este ayuntamiento, como el resto de ayuntamientos de España, estamos intervenidos. Aquí no estamos ejercitando la autonomía local que consagra la Constitución española. Aquí no planteamos un pleno, convocamos un pleno porque desde la autonomía local queremos convocar un pleno. Le he escuchado decir que estaríamos contentísimos a principio del ejercicio si supiéramos que íbamos a tener un crédito para pagar a proveedores. Yo no sé si el señor alcalde está contentísimo con este crédito, con esta oportunidad que según usted nos da el gobierno central. Yo creo que lo que hace el señor Rajoy, al que ve antes de la asfixia de su majestad sentado en la tribuna presidencial de este salón de pleno, es maniatar, atenazar y reglar decisiones que corresponden a la autonomía local y que sencillamente, por Real Decreto y por Boletín Oficial del Estado, el gobierno de España impone a este ayuntamiento como impone a los demás ayuntamientos. Me imagino que esta mañana usted, señor Chamorro, como los demás, se habrá sorprendido cuando ha leído las declaraciones pronunciadas anoche por el ministro de Hacienda, que antes del verano el Ministerio de Hacienda aprobará el presupuesto digo bien, de 2.000 ayuntamientos de España que por no aprobar el plan de ajuste, el gobierno no solo les va a retener la aportación de tributos del Estado, sino anoche nos hemos enterado que va a dar un paso más. Va a aprobar el presupuesto a cada uno de sus ayuntamientos. Lo que traemos aquí es una concertación que seguramente tiene dimensión de histórica, una operación de endeudamiento que seguramente tiene una dimensión histórica. Cuando la ley de bases establece la mayoría absoluta de la corporación para operaciones financieras o de crédito cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, lo que aquí estamos aprobando es una operación que no es que supere el 10%, es que supera el 150% de los recursos ordinarios de este ayuntamiento. Y ayer ya
pusimos de manifiesto en la comisión informativa un aspecto tan importante y tan relevante como es el tipo de interés. No sé si a alguno de los aquí presentes, al señor alcalde, por ejemplo, se le ocurre ir al banco a pedir un crédito y dejar a la luz de la entidad bancaria, antes de firmar la póliza, el tipo de interés que va a tener que pagar. Aquí se denunció en el pleno del plan de ajuste que el tipo de interés que entonces estimaba el 5% multiplicaba por 5 el tipo de interés que pagaban los bancos cuando recibían dinero del Banco Central, el 1%. Los bancos cogen dinero al 1% y a los ayuntamientos el 5%. Eso lo denunciamos a finales de marzo. Un mes y medio después, según el informe del señor interventor, el tipo de interés que tendremos que pagar los ayuntamientos, administraciones públicas, se sitúa en torno al 7,193%. Y según el informe de la tesorera, ese tipo podría alcanzar el 7,5%. Señor alcalde, eso es para estar contentísimos de esa oportunidad que nos brinda el alcalde de España, señor Rajoy, o es para manifestar nuestra queja, nuestra discrepancia y si quiere también nuestro malestar, porque lo que estamos haciendo es alimentar a la banca a costa de servicios, prestaciones y puestos de trabajo en los ayuntamientos. Y dentro de ese plan de ajuste que hemos aprobado, o que han aprobado algunos, este es un paso más. Ayer, en la comisión informativa, hemos tenido conocimiento de la brillante idea del equipo de gobierno de cómo materializar, al menos desde el punto de vista de personal, ese plan de ajuste aprobado a finales de marzo. Ustedes van a pagar a la friolera de 95.000 euros a un bufete de abogados, a una consultoría externa, para materializar el plan de ajuste desde el punto de vista laboral. Oiga, yo recuerdo las palabras del Partido Popular cuando estaba en la oposición. Es verdad que usted no estaba, estaban otros compañeros suyos. Aquí hay alguna testigo de lo que entonces decía el Partido Popular. Y por mucho menos recuerdo, por mucho menos presupuesto, recuerdo lo que ustedes decían. Yo creo, sinceramente, que es un escándalo que ha aceptado como un mazazo entre los trabajadores de esta casa, que el ayuntamiento, en una situación caótica, en una situación de penuria económica, en una situación en la que va a tener que tomar decisiones, no sabemos si al final usted la va a tomar o no, pues muy graves y muy trascendentes, se gaste 95.000 euros con el personal que tenemos en aplicar el plan de ajuste. Por lo tanto, señor alcalde, nosotros de este punto que estamos debatiendo vemos dos aspectos. Uno con el que estamos de acuerdo. Evidentemente hay que pagar a los proveedores y evidentemente los proveedores no tienen la culpa de la situación por la que está atravesando este ayuntamiento. Y en ese sentido, claro que estamos de acuerdo. Hay que pagar a los proveedores. Se les debe, han prestado sus servicios, no han cobrado, se les debe. Pero hay un aspecto que no se nos oculta. El precio que tiene que pagar el ayuntamiento. La situación reglada que desde otra administración soporta el ayuntamiento para llegar a esta operación de tesorería. Y evidentemente conjugando esos dos aspectos y conjugando y valorando lo que va a suponer para este ayuntamiento, para los vecinos, para los trabajadores, para las inversiones de este ayuntamiento, para la mejora de calidad de vida de este ayuntamiento, para el futuro de este ayuntamiento, la operación que hoy se va a aprobar, evidentemente nosotros no podemos dar el voto favorable a
este punto y ya le anunciamos, nuestro grupo se va a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Hombre, solamente una apreciación que quiero decirle. La oposición suya, la verdad es que es cómoda, ¿eh? La verdad es que es cómoda. Hay que pagar a los proveedores, hay que pagar, que se paguen a los proveedores. Ahora, no creo que se pague, usted ya salvó su responsabilidad. Yo ya he dicho que se paguen a los proveedores. Es que a los proveedores que pagan con dinero. Es que es muy fácil decir que se pague. Usted vaya para jefe de los servicios de cirugía cardiovascular del hospital, que se opere, quíteme lo que esté malo, póngame lo que esté bien, que funcione la sangre por donde tenga que entrar, que salga por donde tenga que salir, cósame que el señor no se muera. Y si se muere, paga la industria. No, eso es fácil la posición suya. Es que hay que ser responsables a la hora de decir que se pague a los proveedores. Y pagar a los proveedores por una, diríamos, falta de cabeza, o una falta de planificación, o una mala actuación del ayuntamiento, la tiene que pagar el ayuntamiento, indudablemente. La tiene que pagar el ayuntamiento. Y la tenemos que asumir todos. Y lo digo yo, que no tengo ni arte ni parte en esta gravísima deuda que tiene el ayuntamiento. Cuando usted me habla de que si el señor Rajoy, muy gracias, porque ya quisiera yo ser el señor Rajoy, muchas gracias por la... Pero cuando usted me habla de que si el señor Rajoy, de que si el ayuntamiento, de que si interviene, de que si es que la falta de autonomía local, hombre, vamos a ver, si la autonomía local se presta como se ha prestado hasta ahora, pues lógicamente tiene que venir alguien con mayor cabeza y decir hasta aquí hemos llegado. Y es lo que ha pasado, señor Herrero, ya es lo que ha pasado. Es que la autonomía local hay que ejercerla con responsabilidad. Y cuando no se ejerce con responsabilidad, pues los mecanismos también legales se establecen para eso, para tener que decir hasta aquí hemos llegado, hasta aquí esto es lo que hay que hacer. Y pasa en todos los órdenes de la vida. Cuando un adulto de 18 años no tiene capacidad para administrarse en tutela, pues es triste, pero hay que mirar dónde está el problema. Hay que ir a los cimientos, no al tejado, señora Lorena. Y lo que yo decía que estaba contento no es por pagar lo que tengamos que pagar, y por el tipo de interés, por todas esas situaciones que yo estoy de acuerdo con usted, es mejor. Lo que estoy contento es porque vamos a pagar a los proveedores, porque los proveedores van a poder cobrar en breves fechas. Y eso para mí es muy importante. Y porque además, si se aprueba este préstamo, este presupuesto, este préstamo, tendremos la posibilidad de administrar las condiciones en el futuro, por lo menos la opción. De la otra forma no vamos a tener ni siquiera esa opción. Pues yo creo que apelar a la responsabilidad ahora es solicitar el voto favorable, responsable de todos, unánimemente, unidos todos, para salvar la situación del ayuntamiento. Y quiero decir lo que decía al principio, lo más aséptico posible. Ya no quiero entrar en más consideraciones. Me voy al fondo, al problema, al asunto, al que nos hemos encontrado, al que tenemos aquí, y que mirando para adelante hay que solventar. Y eso es lo único que yo ahora mismo pretendo, y por eso creo que este pleno es de los más importantes de la historia del ayuntamiento, y la decisión que aquí tomemos es tan importante como la mejor mayor que se haya tomado en este ayuntamiento. Muchísimas gracias, señor Vicente. Gracias, presidente. Buenos días. Efectivamente, en el pleno donde se debatió el plan de ajuste, el grupo político se mostró crítico porque entendemos que las medidas que se aprobaban en el mismo, los diferentes epígrafes que componían los drásticos ajustes que desde el equipo de gobierno se tenían que llevar a cabo, pues carecía, a nuestro modo de ver en sí lo que se nos planteaba, pues carecía de un rigor lo suficientemente sólido para garantizar posteriormente el pago de la operación de crédito que hoy se pretende aprobar en esta sesión plenaria. Nos mostramos críticos en el epígrafe de la modificación contractual de las empresas que prestan servicios para este ayuntamiento y manifestamos por aquel entonces, mantenemos la misma postura en el mes de mayo, lógicamente, de que las modificaciones contractuales, cuando estas sean sustanciales, lógicamente son contrarias al derecho. Por lo tanto, entendíamos que la fuente de ingresos a través de la reducción contractual no iba a ser una fuente de ingreso fiable, porque de entrada todo aquello que es nulo de pleno derecho
ya son demasiadas caras, hay demasiado desempleo y ahora el planteamiento del incremento de la presión fiscal creíamos que era cuanto menos desaconsejable, aún así esa medida prosperó. Y ya no digamos nada en las medidas de reducción del capítulo 1 de personal, una reducción de 7 millones de euros, situándolo en 5, y sin un estudio riguroso que acreditase que esas medidas podrían ser cuanto menos llevadas a cabo. Por eso ese plan de ajuste contó con el voto en contra del grupo político. Usted habla de economía doméstica, estoy de acuerdo, pero cualquier economía doméstica, señor alcalde, tiene que tener una previsión clara. Antes de meterse en un crédito, tenemos que tener claro con qué vamos a afrontarlo. ¿Realmente este ayuntamiento tiene claro con qué va a afrontar este crédito? Si tenemos en cuenta que las medidas que hemos contemplado en el plan de ajuste son medidas que en algunos casos de entrada se nos van a tirar abajo porque no son ajustadas al derecho, sino a tiempo. ¿Cómo vamos a hacer frente a las cuotas de un crédito necesario por otro lado, pero cómo vamos a hacer frente a las cuotas de un crédito si no tenemos garantizada la capacidad de ingreso? Esa es mi gran pregunta. Las medidas que impone el gobierno de la nación son cuanto menos incertidumbre, francamente. Ha sido todo muy acelerado, todo a carreras. Ni ellos mismos son capaces, en la propia política nacional económica, de acertar con las medidas para que España sea un país creíble, económicamente hablando. Y eso mismo, trasladando a los ayuntamientos, a las entidades locales, efectivamente se ven que son medidas apresuradas, no sé si para contentar a Bruselas o para generar una confianza que al día de hoy nadie tiene. Pero el caso es que esas medidas apresuradas están generando en los ayuntamientos una incertidumbre tremenda. Y ustedes me dirán, ¿cómo se puede solicitar una operación de crédito sin conocer el tipo? Francamente, no conozco a familia alguna que antes le dieron un crédito en un banco, un de varios bancos, para cotejar el tipo de intereses y obviamente acogernos al que más nos conviene. Es una incertidumbre y desde luego en sí el propio plan de pagos dista muchísimo de cumplir el objetivo que buscamos, que es el objetivo cero o positivo, es decir, ese equilibrio o ese superávit que se debería de buscar a la finalización de amortización a los 10 años de las cuotas de vencimiento generadas por la aplicación de crédito. Es decir, cuando finalicemos los 10 años, vamos a tener un remanente de tesorería negativo de más de 3.800.000 euros. Con lo cual, creo que el objetivo que persigue el plan vuelve otra vez a quedar en entredicho. Ni va a existir equilibrio, ni por supuesto un superávit negativo de tesorería, porque obviamente los datos que arrojan los informes técnicos son los que son a todas luces inequívocos. Señor alcalde, creo, y no soy profeta, y suelo equivocar con regularidad como todo ser humano, pero hay cosas que están cantadas. Y no soy futbolero, ni me gusta apostar. Piso firme, pasos pequeños, pero seguros. Busco el acierto y sobre todo la rigurosidad en lo que digo. Y el vaticino, y no porque sea profeta, que este ayuntamiento no intervenga. Y le voy a decir por qué acabo de acabar interveniendo. Mire usted, al día de hoy, soy consciente de tomar medidas dolorosas y medidas impopulares. Llamémoslo lo que es. Pero es que al día de hoy, desde que hemos aprobado el ajuste y vistas las respuestas que se nos dan en las comisiones informativas de los diferentes titulares de las carteras, de las comisarías que compone el nuevo gobierno, no hay realmente un proyecto en las diferentes áreas de ajuste. Nadie nos explica absolutamente nada. No digo que no lo haya, pueden estar trabajando a la trastienda, pero creo que en un momento como este, donde se pide cuanto menos responsabilidad de los diferentes grupos políticos para que apoyen una operación de tesorería, una operación de endeudamiento a largo plazo, 10 años, casi nada, insuficiente por otro lado, pero son 10 años para amortizar esos más de 48 millones de euros. Creo que la luz en todos los proyectos de ajuste que se están llevando adelante debería de estar presente en cada comisión informativa, en cada pleno y en cada órgano colegiado que compone este ayuntamiento. Al día de hoy se nos pide responsabilidad para aprobar una operación de crédito sin saber realmente cómo vamos a hacerle frente. Ayer, efectivamente, las declaraciones del titular de personal fueron un jarro de
trabajo frío. Por un lado, señor alcalde, criticamos aquellos 30.000 euros de gasto que generó la confección del proyecto de la relación de puestos de trabajo en este ayuntamiento. Aquella consultoría externa que se contrató con el fin de garantizar, de intentar garantizar en cierta medida una imparcialidad en la confección de una relación de puestos de trabajo con las consiguientes amortizaciones que necesita de los mismos. Aquello fue muy criticado y cuestionado. Pero si fue cuestionado el año pasado, volvemos a hacer lo mismo ahora, pero con un incremento bestial de la cuantía de la adjudicación. Ahora ya no son 30.000, son 95.000, son cuanto menos llama poderosamente la atención. Le definimos ayer en la Comisión Informativa de Personal que se podía llevar perfectamente a cabo esos ajustes desde la propia casa, contando con los jefes de servicio, contando con el equipo técnico que tiene este ayuntamiento y, por qué no, con la Consejería de Personal. Es un gestor con dedicación exclusiva y se espera de él, cuanto menos, decisiones. Y, por supuesto, de su superior general inmediato que es el alcalde. Se esperan decisiones y esas decisiones las esperamos. Y para eso estamos, para gestionar, tomar decisiones. Y oiga, equivocarnos. Que no todas las decisiones tienen que ser acertadas. También usted se tiene que equivocar. Y en la equivocación dirá la crítica. Pero es que la crítica le da su sueldo. Y su sueldo va por su responsabilidad. Pero lo que no podemos es tomar ese tipo de medidas de que sea una empresa privada la que haga el trabajo a mí. Oiga, no tengo nada en contra de la empresa privada. De hecho, ahora hay que sacar adelante un crédito para que precisamente la empresa privada cobre. Pero lo que sí le estoy invitando es a tomar decisiones. Le invito y le tiendo la mano a equivocarse. Y la animo a hacerla. Al fin y al cabo, con sus programas electorales queda eso, el acierto y, como no, la equivocación. Somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Ahora, si cómodo, según usted, señor alcalde, la abstención, que yo prácticamente cualquier voto legal, cualquier voto que contemple la legislación, la ley de procedimientos, el ROF, la ley de bases, cualquier voto responsable. El responsable sería no llegar porque no te gusta tratarlo que aquí se viene a debatir, pero cualquier voto responsable. Desde la abstención, pues no tiene suficientes motivos de peso, como el voto a favor, como el voto en contra. Todos los votos son responsables cuando se hacen desde el convencimiento. Pero creo que a lo mejor no sería demasiado responsable que las medidas no tomen votos. No. Equivóquese, acierte. No pasa nada. Y en el debate, las palabras no se acaban matan. Las palabras lo que hacen es animar a espabilar. Yo eso es lo que digo, de verdad. En esta primera intervención es cuando he de decir, no creo que las medidas propuestas nos sirvan suficientemente de apoyo para hacer frente a una operación de tesorería de más de 48 millones de euros. No creo que sea suficiente. Esa nómina a la que usted hace mención, se hace frente por los 450.000 euros aproximadamente de participación de tributos del Estado, van a ser intervenidos. Además, seguro con toda seguridad. Van a ser intervenidos, porque si allá no hemos tomado ninguna medida que garantice, vaya garantizando ese colchón de ingresos necesarios para hacer frente a esto otro, va a ser un problema. Por otro lado, señor alcalde, los proveedores efectivamente tienen que cobrar. Pero hay una pregunta, todos tienen que cobrar. Realmente todos merecen cobrar. Yo entiendo que todos los que prestamos servicio, sí. Y todos los que no interdicho no hayan prestado el servicio con la calidad, garantías y profesionalidad suficientes, dando cumplimiento al pliego de condiciones técnicas, con las cuales en su día dijeron el contrato por el cual son adjudicatarios, no. ¿Hay alguno de esos aquí? Voy a pedir revisión. Ya lo hablamos. Voy a pedir revisión de redacción de facturas. Voy a pedir redacción de todas aquellas facturas que hayan sido aceptadas de mandato posterior a la prestación del servicio. Voy a hacer una auditoría de esas facturas. No van a pagar nuestros pecadores. Hoy esa cuenta no la saco. Hoy no es día de, porque alguien lo haya hecho mal, van a pagar todos sus proveedores. No es la política de este gobierno. Agarrarse a un alineamiento para tirar adelante el sueño, el futuro y desde luego la ilusión, el trabajo y la obligación que tenemos como ayuntamiento frente a todos aquellos proveedores que han prestado lealmente ese servicio. No, esa deuda no la deuda. Pero desde luego voy a pedir una revisión. Voy a pedir una revisión de acto porque entiendo que podría existir
existir ciertas irregularidades en la aprobación de alguna de las facturas. Pero como es un todo, no se puede tratar el tema por partes, pues hoy no voy a tocar únicamente esa auditoría. Entonces, por lo tanto, ya el grupo político adelanta el voto a favor de la aprobación de crédito, porque entiendo que el imperativo legal, que marca la base de régimen local de mayoría absoluta, es limitar más uno de los que somos, es decir, 11. Y desde luego que no quede porque el grupo político va a poner una chica, va a hacer una fosa en el camino de los proveedores para que lógicamente cobren lo que en derecho tienen derecho a cobrar. Entonces, adelanto el voto a favor para que esta operación de crédito efectivamente a largo plazo salga adelante y todos aquellos proveedores que tienen el derecho de lógicamente de cobrar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vicente. La verdad quiero resaltar la responsabilidad que ha hecho gala su grupo y al margen de que yo acepto todas las críticas que he demostrado, pues también metiendo la mano para esa propuesta que me ha hecho en cuanto a acertar y tomar decisiones. Yo creo que estoy haciendo en algunos casos acertamientos, me equivocaré, pero lo que sí puedo decirles es que tengo la conciencia absolutamente tranquila en que todo lo que he hecho, absolutamente todo lo que he hecho desde el 22 de junio, perdón, desde el 11 de junio, que es cuando tomo posesión, ha sido absolutamente claro, meridiano y de lo que yo razón y fundamento, absolutamente todo. Y de lo que además me responsabilizo y tengo la conciencia absolutamente tranquila. He hecho cosas que me han gustado más, otras que me han gustado menos y algunas que no me han gustado nada, pero que creo que tenía que hacer por el bien del ayuntamiento, por el interés general del ayuntamiento. Y lo haré y hablaremos y lo repito, metiendo la mano para esa propuesta que me hacían. En cuanto a la posibilidad de que los planteamientos se puedan hacer con personal del ayuntamiento, lo vamos a valorar. Y si es posible, evidentemente, yo creo que hemos dado muestras también desde el primer momento de la intención de ahorrar y de austeridad por todas las vías. Si nosotros queríamos hablar o tener la posibilidad es porque se preveían muchísimas circunstancias posteriores que podrían conllevar actuaciones que no competían o no ser desarrolladas por funcionarios del ayuntamiento. Y en esa línea era la posibilidad, es una posibilidad más, de ver quién lo podría hacer externo, ¿no? Siempre con el mejor precio posible. Muchas gracias de verdad por la muestra de responsabilidad. Señora Terrón, ¿por qué lo olvida? Buenos días. Bueno, yo adelanto que mi grupo vamos a votar en contra, porque se nos pide un ejercicio de responsabilidad, pero para mí lo que se está pidiendo es un ejercicio de fe ciega y no es ni práctica. Se nos habla de un crédito de 48.000 y pico millones de euros, pero que puede ser más, porque va a haber otros dos plazos donde se van a poder presentar facturas, es decir, que esta no es una cantidad cerrada, sino que puedes aumentar. Cuando se inicia este proceso, cuando se nos presenta por el Gobierno Central este proceso, se habla de un interés, en ese momento parecía fijo al 5%, pero ahora ya es un interés variable. Y ahora ya está entre 7,1 y 7,5%, o esto en 2 meses. En 4, pues puede llegar a 10, al que sea, al que se quiera. Entonces, vamos a firmar una operación de crédito por una cantidad que puede ir en aumento a un interés que puede ir en aumento. Pero sí que hay una legislación que dice
consideramos que es un crédito que está pensado nada más que para salvar a las entidades financieras. Y creemos que esto va a conllevar al cierre de servicios, a la venta de servicios y a todo, porque no se va a poder hacer frente al pago de esta deuda, a estos intereses que son que aumentan. Es que en 2 meses han aumentado 2 puntos y que va a ser variable. Me gustaría saber, el compañero de la UPL decía un poco cuántos intereses vamos a tener que pagar. A mí me gustaría saber, yo creo que ustedes ya han hecho las cuentas, a este supuesto 7,1 o 7,5%, ¿cuántos intereses vamos a tener que pagar? Porque yo, con las cuentas que también he hecho, habrá años que pagaremos 2 millones de euros de intereses y habrá años que pagaremos casi 3 millones de euros de intereses. ¿Nos compensa meternos en un crédito donde vamos a tener que pagar tanto en intereses? ¿Nos compensa realmente? ¿Se ha hecho un estudio serio de lo que significa ese pago de intereses? Yo me gustaría que me lo presentara. En la forma de hacerlo para materializar ese plan de ajuste, yo creo que no se puede pagar 95.000 euros para una despacho ahora mismo para llevar a cabo este plan de ajuste. Especialmente porque el año pasado este ayuntamiento ya pagó 30.000 euros. Quiero decir que no creo que eso tiene que ser hecho por el personal del ayuntamiento y por el equipo de gobierno. Luego me pregunto cómo vamos a hacer frente, vamos a quedar absolutamente arruinados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a las posibles indemnizaciones y a las sentencias que haya con el recorte de personal? ¿Con qué dinero? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, yo creo que no va a ser posible llevar adelante esta operación de crédito, de pagar la deuda, sabiendo que siempre va a tener prioridad sobre cualquier otro pago en este ayuntamiento. Creo que va a ser imposible, con lo cual yo les comento que no. Mi voto va a ser en contra, pero sí que me gustaría saber que nos comentaran cuántos van a ser los intereses anuales más o menos, cuántos los intereses totales. Usted comenta que hay una especie de esperanza de que los ayuntamientos muy endeudados tengan una atención especial. Yo lo dudo, porque no he visto que se haya hecho por este equipo de gobierno ni un solo paso para conseguir eso, ni una sola medida de presión, ni una sola. Entonces creo que no, que eso es simplemente una especie de cortina de humo que ustedes presentan y simplemente este ayuntamiento no va a poder seguir adelante tal y como son. Nada más. Muchas gracias, señora Ferrón. Bueno, vamos a ver, lo que decía de las condiciones de suavizar es una propuesta ya de la Federación de Municipios y Provincias que ya se ha planteado formalmente para adaptarlo a determinados ayuntamientos. Otro orden de cosas, los intereses, me parece que estaban, decía la señora que estaban a 17, me parece lo que era de interés. Pero es que yo vuelvo a decirle lo mismo, señora Ferrón, que es que aquí no quedan más que 2 caminos, el sí o el sí. Es que o lo hacemos de una forma o lo hacemos o no lo hacen de otra, pero no lo van a hacer. Y yo lo que digo es que será mejor que podamos nosotros ir adaptando las posibilidades, ir teniendo la opción, como decía antes, de renegociar, ir teniendo la posibilidad de manejar nosotros o intentar manejar nosotros, que no que esa opción se nos cierre ya de facto. Por eso digo, por eso defiendo yo estoy en muchas cosas de las que dice, pues de acuerdo, evidentemente, cosas y las cosas que se han dicho hoy aquí, pero es que no nos queda otra. Si es que yo creo que lo que tenemos que valorar es qué ocurre si no se aprueba y qué ocurre si se aprueba. Si no se aprueba, lo que ocurre probablemente, primero, que esta duda que ponen los productores. Segundo, pues claro, el préstamo es para pagar. Si el préstamo no lo aprobamos, luego, en principio, la consecuencia inmediata es que no se pagan los productores. Pero es que
social, que lo más importante de todo es que los proveedores puedan cobrar. Muchas gracias, señor Macedo. Señor Arias. Sí, vamos a ver. Efectivamente, en este terreno no hay ambigüedades. El sí, el no, todos. Cualquier voto es respetable, ¿no? Pero aquí se está planteando una cuestión que es muy seria, es apoyar el carro o dejarlo y no apoyar. Entonces, no cabe duda que yo estoy de acuerdo en parte de lo que casi todo lo que decía el compañero del Palur, que va a ser muy difícil. Yo también tengo mis dudas de que este plan se pueda sacar adelante, pero desde luego que no sea por nuestro grupo intentarlo, porque la muestra vamos a tener fácil. Si nosotros no somos capaces de sacar adelante este ayuntamiento, y yo tengo mis dudas, además lo planteé en mi primera intervención, tengo mis dudas porque la deuda es astronómica, nos ha llegado a un momento de asfixia, y no todos los ayuntamientos son iguales en España. El nombre del ayuntamiento sí, pero ni somos en número de habitantes, ni en la forma de gestionarlo, ni en muchas otras cosas. Entonces nosotros somos especiales. En eso somos especiales, hacemos un ranking de los primeros, pero no corriendo, sino sentados. Entonces, visto esto, yo sí quiero decir que la muestra es si de verdad nosotros no somos capaces, nos intervendrán. Entonces sabremos lo que es la intervención, que es la que ahora pretendemos que no nos llegue. Intentemos luchar, yo la verdad es que lo de las previsiones de la bolsa no me ha aceptado, nunca me ha gustado la bolsa porque me hacía que hacer para que no costara. Que tomara café, pero que no costara. Que si tenía el dinero lo pagaba, y si no, que te quedara por él. Entonces, en este caso hago lo mismo. Yo no creo que la bolsa suba. La bolsa siempre va y sube y baja, pero los intereses financieros, que son los que la gobiernan en el mundo, no nos cabe duda. Entonces, repito, con nuestro grupo político intentaremos, desde luego, luchar y apoyar que usted gestione ese crédito, y vamos a votar a favor porque entendemos que nuestra responsabilidad es en este momento. Son momentos que yo aquí soy el mayor, pero que soy de edad mayor. Y bueno, pues llega un momento, yo no pensé nunca que me iba a ver en un fregado de estos, pero ya que estoy aquí, en mi vida he afrontado situaciones delicadas, otras menos delicadas. Esta para mí es delicada porque está en juego pues muchas familias, y está en juego mucho, por lo menos para dentro de mí, está en juego mucho, y como tal, nosotros como nuestro grupo político teníamos decidido, vamos a votar a favor del crédito para intentar solucionar la situación que otros nos han dejado. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Arias, señora Fernández, y a los dos, a los representantes del grupo de la UPL, también quiero dar las gracias y resaltar el grado de responsabilidad que han manifestado con el ayuntamiento. Muchísimas gracias. Señora Rubina. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, dice que tengo una posición fácil, que quiero que paguen a los proveedores, se pagan a los proveedores y los proveedores se les pagan. Bien. Debo felicitarle, señor alcalde, porque esta mañana usted ha descubierto el Mediterráneo. Y toda la reciba más sincera y cordial de felicitación. Pero claro, cuando a usted, su superior, desde el punto de vista administrativo y también desde el punto de vista orgánico de su partido, le impone el periodo de amortización, los plazos para pedir el plazo, para pedir el préstamo, y el tipo lo deja a un árbol que no sabemos qué sueldo va a correr, evidentemente solo por razones de disciplina de grupo, por disciplina de partido, podemos entender esa expresión suya de que estaríamos todos contentísimos. No tenemos la opción de acudir al mercado, no se trata de un tipo preferente, no se trata de unas condiciones ventajosas, sencillamente por Real Decreto Ley y por tinta, ya no hay tinta, ahora es en formato telemático del Boletín Oficial del Estado, se nos imponen las condiciones. Y usted se mata en decir que es mejor que las medidas las adoptemos nosotros a que no las adopten. Pero también ha insistido en numerosas ocasiones, y estoy de acuerdo, que es mejor tras
aceptemos nosotros la que se adopte, pero también ha insistido en numerosas ocasiones, y ahí estoy sobre todo de acuerdo con usted, aquí sí que estoy de acuerdo con usted en que no nos queda otra. Oiga, mire, yo no tengo un espíritu rebelde desde que nací, soy espíritu de contradicción, y basta que alguien desde otra instancia, desde otra administración, por respeto a lo que es la autonomía local, que de verdad el municipalismo lo llevo en las venas, llevo muchos años trabajando en él, y la autonomía municipal, y cuando viene un señor de arriba y nos mete el dedo en lo que somos la toma de decisiones, ¿qué vamos a estar? Y me revelo. Le debo confesar que mi primera intención era votar en contra de este punto, por rebeldía, que me estén pensando los proveedores, y que no entiendo cómo usted puede decir que está tan contentísimo, especialmente cuando, usted tiene por delante una tarea ímproba, y yo a usted le veo muy parado, oiga. Le veo muy relajado, le veo muy calmado, veo lo que están haciendo en otros ayuntamientos, veo que en otras administraciones están tomando decisiones que a usted no me gustan, pero saben qué decisiones son. Aquí se limitan a contradecirse, usted con usted mismo sobre todo, y usted con sus concejales. Ayer su concejal de Hacienda nos detalló en la comisión informativa que la semana pasada se había iniciado el expediente para contratar a la empresa que sea, que es la que va a llevar el desarrollo y la ejecución en materia de personal del plan de ajuste. Hoy usted en este pleno dice que no, que lo valorará, que lo pensará, que lo vamos a hablar. Oiga, ustedes tienen ideas claras, ustedes saben hacia dónde quieren ir, ustedes tienen un horizonte, un norte, ustedes nadan en la incertidumbre, en el no saber qué hacer, en el según el tiempo que salga o el pie con el que nos levantemos cada mañana. Y yo creo que eso genera desazón y genera desconcierto y genera incertidumbre y que al final eso no es bueno. El plan de ajuste establece, entre otras cosas, que el Centro de Educación Infantil, a partir del 1 de enero del año 2013, tiene que tener un coste cero. Usted dice a los profesores que el próximo curso, 2012-2013, no va a haber ningún cambio. Oiga, debería explicar cómo se concilia lo que se aprueba en el plan de ajuste con lo que usted se está diciendo. De la misma manera que todavía no nos ha explicado qué va a ocurrir con el centro de día. De manera, señor alcalde, que usted estará contentísimo, pensará que las medidas las adoptamos nosotros como ayuntamiento, que tenemos autonomía, pensará que ha descubierto el Mediterráneo, pero yo le pediría seriedad, le pediría trabajo, que tanto ha hecho falta en su equipo de gobierno, y sobre todo le pediría coherencia en sus declaraciones. Díganos qué piensan hacer, cómo van a ejecutar el plan de ajuste, que en definitiva es la manera en que van a traducir la posibilidad de que cumplan los compromisos con el acuerdo que estamos aprobando en este punto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Rivera. Bueno, muy brevemente, porque tampoco creo que la pregunta por aclarar solamente. Yo creo que usted a mí me achaca de que me contradigo, que yo seguramente, usted creo que tiene la capacidad para entender, me explico yo mal, seguro que me explico yo mal. Porque cuando hemos hablado de los 25.000 euros, yo en ningún caso he dicho que no, he dicho que se había planteado, y yo ahora, a petición de las palabras del compañero de la Pérez, el señor Vicente, le digo cuál era el planteamiento inicial sobre ese proyecto. ¿Y dónde dice? No me propuso. Perdón. Bueno, pues ya no sé lo que iba a decir. ¿Ves que contradigo? Antes dice que iba a decir, ahora ya sé, no sé lo que iba a decir. A ver, no, decía, ahora sí, me acuerdo, que los 95.000 del proyecto este era un proyecto que teníamos planteado por las posibilidades y las posibles contingencias que vinieran con posterioridad, pero que estamos abiertos a valorar si es posible y a lo acepto, y eso es lo único que he dicho. Yo creo que no está para nada
medidas menos urgentes, pero cuanto menos meditadas, eficaces y reales. La contradicción existe en el alcalde sobre papel. En el momento que hablamos de que el Centro de Educación Infantil de hermana Carmen Gómez, en el plan se contempla el coste cero, lógicamente la incertidumbre se genera en los padres. Y lógicamente se genera desde el primer momento en que se han anunciado muchas medidas y ninguna concreta, ninguna afianzada. No sé si meditada, pero desde luego creíble y sólida, no se ha anunciado ninguna medida. Se anunciaron medidas de estabilización. Se anunció el equilibrio entre tasa y prestación de servicio, por lo cual la subida de tasa era inminente. Y se anunció dejar las cosas como están por la misma calidad de servicio. Sí es cierto que se han anunciado diferentes medidas. Con lo cual yo os invito a que cuando se lance una medida previamente se haya meditado, se haya analizado y se vea el grado de realidad y de conformidad que esa medida pueda tener para poder llevarla a cabo. Pero efectivamente esos globos sondas no son buenos. También se habló, lógicamente, de la estabilidad del empleo, de que no iba a haber despidos. Usted se da cuenta de la amalgama de propuestas que se pone sobre un mismo asunto y la incertidumbre que crea, primero, sobre los padres que no saben si van a pagar más o menos, sobre los empleados que no saben si van a perder sus empleos o a mantenerlos, o sobre ellos mismos sin saber si les va a bajar el sueldo o no, o bien sobre cómo será su futuro laboral, teniendo en cuenta que ellos han entrado a través de un sistema público de selección pública y finalmente van a acabar, posiblemente, según han entrado por el equipo de gobierno, en una empresa privada, en una externalización. Bien, pero son factores que se barajan. ¿Por qué? Porque son anuncios que salen en los medios de comunicación. No es cierto que nunca se hacen las comisiones informativas que no se deben hacer. Por eso es la falta de rigor lo que se les imputa a algunos miembros del equipo gobierno a la hora de anunciar medidas en sus concejalías. La falta de rigor. Si usted lanza una medida mañana y la tiene clara, hombre, yo le invito a pensar que son 8. Para llevarla a cabo, le falta 11. Tiene que hablar mucho, pero no con este portavoz, no absoluto. Le invito a hablar con todos los portavoces que componen el hemiciclo municipal. Porque las medidas con 8 se sacan, como mínimo 11. Entonces, abrir el abanico, ahí están los portavoces, no digo esto, digo todos, PEL, Partido Socialista, Independientes por San Andrés, Izquierda Unida, todos tienen mucho que aportar y todos tienen mucho que decir. Por eso, las medidas que se tomen para llevar adelante el plan de ajuste tienen que ser habladas y que no nos eliminemos de los medios de comunicación, a los cuales, por otro lado, vaya ese agradecimiento, que son los que nos informan, que informan de las cosas. Pero entiendo que el cauce debe de ser a través de las concejalías correspondientes y de las comisiones informativas correspondientes. Ese es un poco el caballo de batalla de este grupo político y de algún otro también que demanda esa información en tiempo y forma y donde debe de ser. Le digo intervenido sí o sí. ¿Por qué, alcalde? Pues porque si no entramos en la línea de crédito, nos interviene la participación de tributos del Estado. Y si entramos y no pagamos, que es fácil, que sea lo que pasa, también van a intervenir los tributos del Estado. Con lo cual, vamos a tener el mismo problema, sí o sí. Vamos a ver. El primer problema que se plantea el ayuntamiento es la deuda que tiene, que es inmensa. Es inmensa. Y uno de los problemas que hace el ayuntamiento es cómo hacer frente a esa deuda. Hay una parte beneficiada, de la cual me alegro profundamente, porque también es uno de los caballos de batalla del grupo político, que se pague, que las empresas que no servicios al ayuntamiento. Pero, ¿se ha solucionado con esto el problema de los ayuntamientos? No, seguimos estando endeudados. Y si cabe, un poco más, en casi 17 y pico, 18 millones de euros, aparte de la relación a mayores que intereses. Es decir, generamos una nueva deuda que lógicamente no teníamos, que son los intereses. ¿Se ha solucionado el problema de los ayuntamientos? No se ha solucionado el problema de los ayuntamientos. Creo que las medidas del gobierno buscan, por un lado, incentivar las productividades de las empresas, el mantenimiento del empleo, pero ¿sabe lo que le digo? A mi humilde entender, que para lo que va a servir, lógicamente, estas operaciones de endeudamiento es para pagar lo que se debe a estas empresas, pero como la productividad de nuestro país está bajo mínimos, porque lógicamente hay desempleo, y esas prestaciones se van finalizando porque el periodo de pago en muchas familias ha finalizado, el periodo de derecho a la prestación ha finalizado, va a volver otra vez a caer la productividad.
seguimos dejando los ayuntamientos tocados y, desde luego, la única vía que queda en los ayuntamientos es el incremento de presión fiscal. Medida que, lógicamente, mi grupo político no apoya. ¿Y por qué no apoya? Bien, se lo hemos dicho muchas veces. Soy un fiel defensor, igual que decía mi compañero Luis Herrero, de las competencias municipales. Y soy una voz que me dijo en crítica con las competencias impropias, siempre lo hemos hecho. Entonces, como no entiendo cómo desde el equipo de gobierno, aprovechando esa alineación natural que ahora mismo el color político ha establecido entre las instituciones autonómicas y estatales con la nuestra, con la local, no entiendo cómo no hemos sido capaces de hacer solicitudes de regulación de prestación de servicios para que sea la autonomía la que gestione sus propios servicios y el Estado los suyos. No hemos sido capaces, y es por eso por lo que estoy muy en contra de las medidas, de qué tipo de medidas hemos llevado a cabo para garantizar la prestación de los servicios. Eso hubiera sido una medida de ahorro fabulosa, señor alcalde. Hubiéramos dejado de estar pagando gastos ordinarios al juzgado de paz, porque eso depende del Ministerio de Justicia. Hubiéramos dejado de pagar gastos corrientes a los colegios de nuestro municipio, porque eso es competencia de educación. Hubiéramos garantizado de dejar de estar pagando gastos corrientes y gastos de personal a los centros de educación infantil, a los centros de educación del ayuntamiento, donde los consejos son nuestros. Hubiera sido el SACI, la Consejería de Educación, quien recupere esas competencias. En sanidad, por tanto, lo mismo. Hubiéramos evitado que los centros de salud, todos, están hablando de determinados gastos corrientes que no nos competen. Pero ese trámite no se ha hecho. Y quizás venga de ahí, licitación, diagnóstico, para mismo pensar que este plan se va a poder llevar a cabo, porque dentro de las medidas que ustedes propusieron, no quisieron, y no digo que se les olvidase, es que no quisieron contemplar esas zonas. Yo debatía con ustedes, señor Vélez, en un intercambio de opiniones, efectivamente que es difícil, oiga, no es difícil, es que o usted me recoge mis competencias que no son mías, o es que no las presto. Es que no las presto. No las presto porque no tengo capacidad, primero, económica para poder llevarlas adelante, pero no usted poca justificación o una justificación suficiente de peso en la que si estas medidas no tienen impuestos por situación económica, imaginen ustedes si les dice al gobierno de Juan Vicente Herrera o al gobierno del señor Rajoy que por la situación económica que nos encontramos yo no puedo seguir prestando este tipo de servicios a la ciudadanía, porque las competencias reales son de ustedes, no nuestras. El Centro de Educación Infantil, una propuesta que yo les había hecho, es que precisamente fuera la propia Junta de Castellón quien gestionase ese servicio. Al igual que un traspaso de competencias del Estado de Autonomías, y la propia ley contempla la revocación de competencias por incapacidad de la prestación, devolvamos esas competencias donde corresponden. Pero ese trámite no lo quisieron ustedes hacer. Y quizás de ahí venga diagnóstico de posible cumplimiento de este plan, tal y como lo tienen ustedes configurado. Había un epígrafe, pero otros no metieron absolutamente nada. Y ahí hubiera sido un momento idóneo. Soy consciente que algunos servicios están prestando muy bien desde el ayuntamiento. Es la entidad más cercana, es la entidad que pulsa directamente el sentimiento de la calle y lógicamente sabemos de primera mano qué es lo que verdaderamente se necesita y cómo hay que prestar esos servicios. Pero también hay que ser conscientes. Cuando no se puede prestar un servicio por la insuficiencia financiera que tiene este ayuntamiento, es el motivo más que suficiente para pedir la revocación de la competencia. Y eso no se ha hecho. Y es por lo que también, ya que está usted revertido, el cual no puede ser de otra manera, lo agradezco. Tome en cuenta esta situación, esta postura que estoy diciendo, y no descarte, y además a corto plazo, devolver competencias impropias, y el Pleno, le digo, en el Pleno, igual que dije que tiene que hablar mucho, fíjense, me voy a adelantar. Me voy a adelantar sin hablarlo con estos compañeros, pero sí me puedo decir una cosa. He estado muy atento a las intervenciones que durante muchos años ellos han tenido en este hemiciclo local. Y tanto el partido mayoritario de la oposición, como el resto de fuerzas minoritarias que componemos el conjunto de la corporación, hemos hecho por activa y por pasiva. El problema, uno de los problemas de los gastos económicos financieros que tiene este ayuntamiento es el sostenimiento de competencias impropias. Me atrevería a decir, yendo un poco por delante, sin garantizar lo que hay que nada, porque tiene que hablar ustedes con ellos. No, obviamente, yo soy el portavoz de la Comisión, sino soy el portavoz de un grupo
plenario, que si mañana usted decide en este plenario el votar, devolver competencias impropias, yo me atreveré a decir que usted tiene no ya 11, me atreveré a decir que casi goza los 21, casi goza los 21, por no decirle que los 21, porque he escuchado atentamente los discursos y porque sé de primera mano que antes de despedir a un empleado público, antes de incrementar la presión fiscal sobre los abogados ciudadanos que están ya, como he dicho, abogados de pagar lo que ya no les corresponde, porque están pagando muchos impuestos a cambio de nada, o a cambio de muy poco. Porque obviamente los presupuestos están sin ninguna capacidad inversora. Me atreveré a decir que antes de llegar a esas medidas tan drásticas y tan dolorosas, le digo que usted saca perfectamente una voluntad tremenda el sacar adelante la rotación de competencias impropias y desde luego iba a suponer un valor imposible más ayuntamiento inmenso. Y le digo más, y finalizo. Me atrevo a decir que casi con eso y un poquito más de esfuerzo, usted tendría la tranquilidad meridiana
creo que esto habría que haberlo hecho antes de aprobar un plan de ajuste y antes de, como estamos ahora, firmar o acordar o aprobar una operación de crédito. Es decir, todo lo que se haga después es absolutamente inútil. Con lo cual me parece que es una forma de escapar de una situación, lo que decía antes, es una cortina de humo. El que la prima de riesgo ha tocado el techo y va a bajar y el tipo de intereses también, bueno, pues o no. ¿Y quién nos lo dice? Yo, viendo un poco el planteamiento que hay de 2 meses para esta parte, pues puede llegar, quiero decir, cualquier escenario peor puede ser posible. Con lo cual, bueno, pues eso es también una cuestión de tiempo. A mí me gustaría reflexionar, revisar y que me informaran más sobre lo que significaría esa intervención, porque yo no lo sé, no lo conozco. Me gustaría saber qué tipos qué significa la intervención, qué retención de tributos nos harían. Los del Estado, los de la comunidad autónoma, todos, una parte, ¿cuáles? Porque no pagaríamos intereses. A mí me parece muy importante no pagar intereses. No porque crea que no hay que pagarlo, sino porque me parece una cantidad tan exorbitada en el que nos aumenta la deuda, me parece injusto. Con lo cual, si tenemos otras alternativas para no pagar esos intereses, creo que hay que revisarlas, analizarlas y profundizar en ellas. Porque a mí la palabra intervención, de que si no nos intervienen, yo digo que estamos intervenidos completamente, cuando no podemos tomar más que las decisiones que nos dicen, pues ya me dirán a mí qué otra intervención podemos tener. Con lo cual, me gustaría saber, señor Vélez, señor alcalde, qué significa la intervención, el que nos retengan los tributos. ¿Qué tributos? Los de la comunidad autonómica, los del Estado, todos, una parte, ¿en qué? ¿Cuáles serían? No sé si puedo esperar ahora o termino. Bueno, este plan de ajuste y este crédito que se va a aprobar ahora, ¿ustedes de verdad creen que va a mejorar la vida de este municipio con esto? Se plantea que esto es para pagar a los pequeños proveedores. Bueno, yo entiendo que hay que pagar a los pequeños proveedores, pero creo que este plan de ajuste y esta operación de crédito no va para pagar a los pequeños proveedores, sino a las grandes empresas, algunas de ellas multinacionales. Estos pequeños autónomos y pequeñas empresas que han trabajado con el ayuntamiento, se van a cobrar, pero tienen que saber que no van a volver a poder trabajar con un ayuntamiento, con este ni con ninguno, porque todos van a estar tan endeudados que van a tener pocas posibilidades de seguir manteniendo su pequeña actividad en este municipio o en otros municipios. Con lo cual, yo creo que este ayuntamiento es un ejemplo de lo que son las políticas de austeridad por austeridad. Y lo que van a acabar es simplemente que los que sigan manteniendo su poder económico son las grandes entidades financieras y las grandes multinacionales. Y nosotros nos marcan como nos marcan un camino y parece que no nos dejan salir de ahí. Todos estamos en contra
cualquier actuación de carácter financiero y cualquier actuación administrativa que tuviera una implicación dineraria. Yo lo entiendo así. Por eso defiendo, vuelvo a decir, en esta última intervención, yo defiendo la responsabilidad, pido la responsabilidad de todos, porque dentro de las dos opciones que pueden ser, digo antes sí o sí, ahora pueden ser las dos, una mala y otra menos mala, pues yo creo que la menos mala va a ser que se nos apruebe el préstamo. Y lo digo convencido, lo digo porque creo que si nosotros, y ahí depende, que seamos capaces entre todos, y voy a apelar también a lo que decía el representante del PAB, es que como están ya casi unidos, no decimos por ahí, pero bueno, quiero decir que, como decía él, apelar a que todos de verdad hablemos y dialoguemos, y es parte mi responsabilidad también, el que podamos intentar dialogar, intentar llegar a acuerdos que puedan conducir la senda del ayuntamiento, pues ahí veremos si somos capaces nosotros de demostrar a los ciudadanos que hemos sido capaces de, ante una situación muy complicada, poder encauzar el ayuntamiento, las directrices del municipio. Y nada más, yo creo que no tengo nada más que decir. Yo creo que lo he contestado suficientemente en la medida de las posibilidades que yo tengo para contestar ahora mismo. Me gustaría saber lo de los tributos. ¿Qué tributos pueden embarcarnos? Creo que los tributos, en principio, serían los tributos del Estado y probablemente también los de la Junta de Castilla, porque es que es igual, aunque nos los dejaran, no podríamos realizar ninguna actuación sin la fiscalización del superior. En definitiva, estamos intervenidos, es decir, lo podríamos gestionar. Es como, no sé cómo decirle a la persona que le embargan o una cuenta y le tienen, bueno, pues el depósito se lo tiene paralizado, en tanto en cuanto usted tiene dinero no puede hacer uso de él. Es una cosa similar. Los tributos locales los podríamos manejar. En principio, yo no sé cuál es la cantidad exacta o más o menos aproximada de tributos que nos podrían embargar. Porque le digo, no pagaríamos intereses, no habría el tiempo de 10 años, no habría muchas otras cosas. ¿Por qué solamente vamos a analizar una sola cosquilla? Vamos a ver, señora Alcalde, vuelvo a decir lo mismo. El hecho de que yo ahora mismo exactamente tampoco le puedo decir con seguridad si los tributos, que sí le garantizo y le aseguro, es que cualquier actuación tendría que estar fiscalizada por el superior, es decir, que no podríamos movernos ni con los locales, ni con los autonómicos, ni con los nacionales, que nos emanarían, pero evidentemente no podríamos movernos. Esa es una intervención real. Tendríamos que tener siempre la supervisión del que fiscaliza. Y no podríamos hacer nada. Eso es una intervención como tal. Entonces, de la otra forma, nosotros sí podemos administrarnos. Yo no sé si el ejemplo que voy a poner es bueno, la verdad, pero si un ciudadano pide un crédito de 20.000 euros, por ejemplo, y tiene una garantía para pagar, si él lo pide y no está intervenido, pues él va pagando, y a lo mejor un mes, pues si es opción, puede decir al banco, mira, si este mes no puedo, el pago al siguiente. Podríamos mirar el tipo de interés, podríamos mirar a lo mejor la duración. Eso queda en potestad del ciudadano. Si le paga, pues ya no puede hacer nada. Le coge el dinero y se acabó. No le da contraopción. No sé si más o menos sería eso. Bueno, pues llegado a este momento procedemos entonces a la votación.